los gremios para discutir las reformas al régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte. Veamos y escuchemos. Vamos a escuchar las declaraciones de varias de las personas que están involucradas, César, en el tema del proceso de diálogo que se va a iniciar mañana. Y ahí estaban, bueno, por supuesto, el directivo Mario de Bandas, que es el representante de los trabajadores, Renato Alvarado, que es uno de los representantes del sector patronal o de los empresarios, y Marta Rodríguez, que es una de las dirigentes escogida por Busco, por este bloque, por el bloque sindical, para participar en lo que es el diálogo que iniciará mañana. Pero ¿cuál es el estado de la cuestión? ¿Cuál es el estado de la salud del régimen de invalidez, vejez y muerte? Aquí nosotros hemos tenido a Juliana Martínez desde el año pasado haciendo una exposición clara sobre lo que ha sido la situación financiera del régimen de pensiones de la Caja. E igualmente Jorge Herrero, especialista en finanzas, quien ha sido asesor en temas legislativos para lo que corresponde a la Caja, ha estado con nosotros. A ambos quisiéramos pedirles esta mañana que nos pongan en perspectiva ante qué nos estamos enfrentando, para poder dar de manera sencilla una idea a nuestros televidentes y radioescuchas de qué es lo que está aconteciendo allí, qué es lo que se va a resolver allí. Así que bueno, buenos días a Juliana Martínez y Jorge Herrero, un gusto estar con ustedes. Juliana, las primeras ya aproximaciones que has trabajado de manera ya muy amplia como exmiembro de la Comisión de la Junta de Notables de la Caja, sobre ¿qué es lo que se va a empezar a resolver en esta mesa de diálogo? Bueno, o por lo menos se pretende resolver en esta mesa de diálogo. ¿Cuál es el estado de la situación financiera del régimen de invalidez? Bueno, creo que las personas que van a participar de esta mesa de negociación lo hacen con la mejor de las intenciones. Pero creo que en esta mesa la Caja Costarricense del Seguro Social quiere ser médico y paciente a la vez. Y eso es muy complicado, ser el médico y el paciente. ¿Y por qué digo que quiere ser el médico y el paciente? Lo digo porque en base a fuentes oficiales de la propia institución, nosotros hemos mostrado que la crisis financiera actual no se debe a las razones que la Junta Directiva y las autoridades de la Caja dicen que se debe. Dicen que se debe a envejecimiento poblacional, dicen que la SUPEM. Las autoridades también de la SUPEM nos han dicho que se debe a problemas de envejecimiento poblacional, de informalidad laboral, y hay quienes dicen que es un problema del modelo solidario. Nosotros hemos demostrado que entre el 2007 y el 2010 se produjo un desbarajuste tan grande de los ingresos y de los egresos de la Caja que solo se podrían deber a envejecimiento poblacional si hubiera habido una guerra civil, un tsunami, un shock que hubiera acabado con la mayor parte de la población joven. De igual manera que hubiera acabado con la mayor parte del empleo en el sector público y el empleo formal. Entonces, lo que hemos mostrado es que entre el 2007 y el 2010 se produjeron varias decisiones en materia de ingresos y de egresos del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, que hizo que a la vuelta de 10 años el fondo haya perdido el equivalente a la mitad de su reserva. El equivalente, no la mitad de su reserva, sino el equivalente. La reserva de IBM es un fondo muy grande, de 7 puntos del Producto Interno Bruto. Para las personas que nos escuchan, estamos hablando de muchísimos recursos involucrados en esta discusión, también de cara a los novios que desde el sector privado este fondo tiene en cuanto a su posible administración. Entonces, el equivalente a la mitad de ese fondo se perdió en malas decisiones tomadas por la gerencia de pensiones, por la Junta Directiva. Todas 9 de las 10 decisiones que documentamos en las estimaciones, cuando le ponemos números concretos a este problema, fueron tomados con el aval de la Dirección Actuarial y del director actuarial Luis Guillermo López de la institución. Mencionamos su nombre porque la Dirección Actuarial es el corazón técnico de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y lo que vemos es que estas pérdidas se generaron por una combinación de cortoplacismo político durante la administración Arias. Bueno, pues el presidente Arias quería ser un presidente popular y eso es lógico. Todos los presidentes quieren ser populares y tuvo que ser presidente bajo un momento de ir a un referéndum por el Tratado de Libre Comercio. Tomó muchas decisiones tratando de ser popular de cara a ese referéndum, luego de cara a una crisis
crisis en el 2009 y luego de cara a la reelección del Partido de Liberación Nacional. Entonces, hubo cortoplacismo político, y lo podemos documentar concretamente con números, y hubo la negligencia técnica de parte de las personas a las que nosotros les delegamos la responsabilidad de decirle al poder político, no, esto no se puede hacer. Y esa responsabilidad recayó concretamente en 9 de 10 decisiones en el director actuarial, que sistemáticamente dijo ante la Junta Directiva que todo lo que se quería hacer se podía hacer. ¿Decisiones de qué tipo? Decisiones como, por ejemplo, aumentar la pensión mínima por encima del 100% de la tasa de reemplazo, que es como el monto de salario por el que se cotizó. Decir que no había que aumentar la base mínima por la cual las personas cotizamos, o sea que por años se mantuvo congelado en el mismo momento en que se aumentaban las pensiones mínimas por encima de la inflación, en el mismo momento en que se cambiaba el reglamento en el 2007 de invalidez, vejez y muerte para permitir que muchas personas se jubilaran con pensiones reducidas sin tener los requisitos que la reforma del 2005 le había planteado. Y todo esto, perdón Juliana, vamos a ir punto por punto a propósito de lo que está preguntando César, esas 9, 10 decisiones. Y todo esto pasó así nomás porque habían intereses políticos. Es decir, todas estas... Porque uno no se puede imaginar cómo, vamos a ver, una institución autónoma tiene un director, el director actuarial que usted cita, Juliana Martínez, exmiembro de la Comisión de Notables, toma una serie de decisiones, pero en el país pasaban otras situaciones. Estaba la discusión del Tratado de Libre Comercio, sí, 2007-2010, dijiste. Ajá. Estaba el proceso de reelección, la discusión... en fin, estaban varias cosas. O sea, todo esto está concatenado, todo esto está relacionado. Bueno, o sea, esas decisiones se tomaron para ganar votantes, así. Yo no lo sé, eso lo tendrá que determinar la historia y la investigación académica. Nuestro punto concreto es, entre el 2007 y el 2010 se produjo un desbarajuste de las finanzas. Había habido una reforma en el 2005 que le había dado estabilidad actuarial y financiera a la institución en materia de pensiones hasta el 2043. Se había hecho un conjunto de cambios para que no fuera necesario tomar intereses de la reserva, de esa gran olla que es equivalente al 7% del Producto Interno Bruto, como decía antes, 2.2 billones de colones, hasta el 2043. Y sin embargo, 2 años después de que se hace la reforma, los ingresos empiezan a no alcanzar para cubrir los egresos. 2 años después empiezan a ser insuficientes las contribuciones para financiar las pensiones. Y cuando empezamos a ver por qué, vemos que hay un conjunto de decisiones concretas que se toman que achicaron los egresos y aumentaron, que achicaron los ingresos y aumentaron los egresos. ¿Cómo qué? Como todas las que estaba ejemplificando. Eso genera un efecto de bola de nieve, es decir, se toman varias decisiones que hacen que el dinero no alcance, entonces hay que tomar intereses de la reserva. Y eso a su vez hace que que la reserva deje de percibir más intereses. Esto es igual que en los ahorros de uno, ¿no? Si uno tiene ahorros y toma de los ahorros, esos ahorros dejan de dar rendimiento. Entonces se genera un efecto de bola de nieve que hace que hayamos perdido hasta el equivalente a la mitad de la reserva como producto de todas estas decisiones. Vamos a ir uno por uno de esos puntos. Ya vos habías citado aumentar la pensión mínima, que un ejemplo nos ayudaría muchísimo, Juliana, pero vamos a escuchar también a Jorge Herrera, lo dije mal anteriormente, es asesor legislativo en el tema específico de finanzas de la Caja. ¿Cuáles son esos datos duros, Jorge Herrera, que usted nos trae esta mañana y que son importantes repasar para ir con los dos turnándonos y acompañando lo que es la comprensión de la magnitud de la situación de las pensiones que cobijan a la mayor parte de la población de este país? Y si coincide don Jorge Herrera en la afirmación de doña Juliana Martínez de que en un periodo tan corto de tiempo, de 2007 a 2010, se tomaron decisiones de carácter político que pudieron haber desestabilizado a la Caja Costarricense del Seguro Social. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, entre los temas que tocaba Juliana, el tema, por ejemplo, en el 2007 se dio una reforma en el reglamento sobre el tema de las pensiones mínimas, porque en la reforma de 2005 la persona que aspiraba a una pensión anticipada lo podía obtener si era mínima, es decir, menos de la mínima, no podía obtener la pensión hasta que cumpliera los 65 años, había una restricción. En la reforma de 2007 eliminaron ese párrafo y
una cantidad grande de personas pudieron entrar con una pensión mínima, digamos, si tenían 58 años. 62. 62. Sí, de 62 en adelante ellos podían acceder a la pensión mínima con mucho más ventaja porque ya no tenían que esperarse a los 65. Eso incluyó un gasto grande que aquí mismo en el documento de evaluación actuarial de la misma caja, aquí lo dice, que llama la atención, dice que la eliminación del párrafo donde se refiere a la condición sobre pensión mínima no aparece en la propuesta de la gerencia de pensiones, hecho que abrió un portillo que incrementó significativamente el gasto. ¿Cuánto? Aquí lo vemos, esta es una estimación, aquí en esta columna de 17.282 millones, ahí es una estimación del aumento de los egresos por el concepto que menciona don Jorge. ¿Podemos citarlos? Quiero subrayar que 17.282 millones de colones egresaron por el aumento de la pensión mínima más que la inflación y 33.224 millones de colones egresaron por los cambios en las reglas de juego que facilitaron que muchas personas que no habían contribuido lo suficiente se jubilaran. Ahora, en este gráfico que nosotros elaboramos conjuntamente, quiero subrayar que son estimaciones mínimas, muy gruesas, mínimas, de manera tal de que no podamos ser acusados de estar exagerando la magnitud del hueco financiero que se genera por negligencia técnica y cortoplacismo político. O sea, de 17 millones, perdón, de 17.000, no, vamos a ver. No, nosotros estimamos que por todos estos rubros se perdieron 530.000 millones de colones. Cada uno de estos rubros impactó los ingresos porque los redujo y impactó los egresos porque los aumentó. Entonces, por el concepto que mencionaba don Jorge de cambios, de facilitar jubilaciones de personas que todavía no estaban listas para jubilarse, estimamos por lo menos 33.224 millones de colones, por lo menos, y de aumento de pensión mínima por encima de la inflación, por lo menos 17.282 millones de colones. En base a fuentes oficiales, todas ellas, sea presupuesto histórico del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, sean documentos de la Gerencia de Pensiones, de la Dirección de Inversiones, es decir, lo que buscamos es manejarnos estrictamente con la misma información oficial que la Gerencia de Pensiones coloca en el sitio web para toda la población. Esto genera entonces un hueco de 530.000 millones de colones, Jorge. Sí, por diferentes conceptos, ¿verdad? Hay unos muy significativos. Y el otro punto que quería referirme sobre la cuestión de la gestión es la desidia y la negligencia con que se asumió esto, porque aquí vemos, digamos, en el acta, en el año 2010, que hubo una investigación sobre este tema en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto. Usted puede ver ahí la doctora Balmaceda y el director actuarial garantizaron la sostenibilidad del régimen hasta el 2035. ¿Eso lo dijeron cuándo, la doctora Balmaceda? En el año 2010. Dijeron que había sostenibilidad del régimen. Sí, del 9 de diciembre del 2010 de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto. Y aquí el señor actuario dice que las reformas que hemos patrocinado nos garantizan sostenibilidad por 3 décadas. Se refería a las reformas que se habían hecho en el 2005. Exacto. En el 2005. Cuando el director actuarial estaba diciendo lo que don Jorge menciona ante la Comisión Legislativa, la línea roja, el fondo estaba viviendo esta situación, es decir, la relación entre ingresos y egresos estaba ya por aquí, porque era en el año 2011. Entonces, ese carro que iba manejando el director actuarial, entre otros choferes que tiene la institución, iba en picada en esta línea roja cuando el mismo director actuarial comparecía ante la Comisión Legislativa y le decía, por ejemplo, a doña Marielos Alfaro, actual directora, miembro de la Junta Directiva de la Caja, que no había nada de qué preocuparse. En ese momento, diputada. Por eso nosotros, el punto de este argumento es que esta mesa que se está convocando, asesorada y orientada por el mismo chofer que llevó a la institución a esta situación, difícilmente puede encontrar caminos objetivos en la medida en que el paciente y el médico es el mismo. Entonces, más allá de la voluntad de las diferentes personas que participan, hay un problema de fondo. Esta es una mesa caja y no una mesa país. Necesitamos una mesa país donde la caja pueda ser auscultada como paciente que está en problemas
en gran medida por las decisiones tomadas por estas mismas personas. Y ahora vamos a ir a esa parte política. Pero una cosa que quiero dejar clara, nosotros Sí. no estamos diciendo que no hay un problema de envejecimiento poblacional, es decir, un problema, algo para celebrar que afecta a los fondos de pensiones, ni estamos diciendo que la informalidad laboral no sea un problema muy serio en el país. Lo que estamos diciendo es que este adelanto de 36 años en reformas necesarias al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte no se debe a esos factores, sino que se debió a la conjugación de un afán político que es propio de las reglas de juego de la democracia, el querer utilizar los fondos públicos para hacer medidas que sean populares y yo me animaría a decir hasta populistas, es decir, que sean muy populares en el corto plazo, pero no viables en el mediano y largo plazo. O sea, que tengan a la gente contenta. O sea, que hay dos tesis. Entonces, pero esa combinación entre ese cortoplacismo político, el problema de ese cortoplacismo político es topar con negligencia técnica desde la institución. Es importante subrayar lo que mencionaba don Jorge. Hubo muchas alertas y muchas de las alertas vinieron de la propia institución. Y no nos cansaremos de decir que esta institución tiene gente destacadísima técnicamente que una vez y otra también ha sacado las banderas amarillas y las banderas rojas. El problema es que finalmente ha predominado dentro de la junta directiva y dentro del nivel gerencial la tesis de que no pasa nada y de que todos los problemas son externos. Y llegamos a una situación en la que le vamos a pedir a la gente que trabaje hasta los 70 años, que cotice más y que reciba menos por una situación que fue generada por negligencia dentro de la institución. Eso no es justo, no es justo. Y lo que necesitamos es generar una reforma que sea justa y que le devuelva al fondo el dinero que se perdió por estos criterios y que luego sí podamos discutir los cambios necesarios para darle sostenibilidad al régimen más allá del año 2040, claro que sí, pero son dos discusiones. Y en la medida en que tengamos el mismo chofer que ha chocado, que ha atropellado, que ha pasado el semáforo en rojo y que ha perdido el equivalente a la mitad del fondo de invalidez, vejez y muerte, no podremos solucionar ese problema porque los recursos que entren con el sacrificio nuestro de todas las personas se van a ir en un hueco en el canasto a la vuelta de la esquina en la próxima coyuntura. Ahora me voy a volver abogada de la otra tesis, es decir, no sé César, pero es decir, le voy a preguntar a Jorge Herrera, especialista en finanzas en su momento en la Asamblea Legislativa, por eso le lleva tanto el hilo a lo que se dijo y no se dijo allí. ¿Por qué no es culpa del régimen de invalidez, vejez y muerte, o la gran responsabilidad no es el hecho de que hay menos población que cotice, que ese es un argumento esencial de la Superintendencia de Pensiones? O sea, hay menos cotizantes, lo cual es una realidad. Sí, pero no menos que en el 2005. Porque son dos grandes tesis las que están aquí enfrentadas. La de ustedes hoy, que están diciendo que hubo 9 a 10 decisiones que llevaron al traste con los cambios que se hicieron en el 2005, entre ellos la Ley de Protección al Trabajador y lo que debían darles instituciones públicas al régimen de la caja y otras más, tal vez si se me quedan aquí fuera. Y la otra tesis que es que hay menos personas cotizando y que además, como hay menos empresas o menos personas también cotizando en estado de informalidad, entonces eso ha llevado a que la caja esté en esta situación financiera. Jorge Herrera. Dos puntos. El tema, digamos, del envejecimiento y la disminución de trabajadores que aporten al sistema, eso está considerado en los estudios actuariales. Okay. Uno de los puntos de la materia actuarial es la demografía. Entonces no puede decirse... Es decir, que cada vez somos menos los que vamos a cotizar. Eso, 6 eran antes, ahora son... Cuando el señor actuario dijo lo garantizaban por 3 décadas, en sus estudios actuariales, eso estaba incorporando... Estaba incorporando que iba a disminuir la población sí, que cotizaba. Lógico. Y por otro lado, el tema de los ingresos, aquí podemos verlo en un gráfico, que el asunto no es por el lado de los ingresos. Entonces, como la línea roja, más o menos en el año 2009, se superpone a la línea azul de los ingresos. Tal vez para quienes nos siguen por radio también. Ahí donde está marcado el giro hacia arriba de la línea roja, que son los gastos. Si uno ve ahí la línea azul de los ingresos, no presenta ninguna alteración muy significativa, sino que la línea roja, a partir del año 2007-2008, empieza
a irse por encima, disparando y supera los ingresos. ¿De qué montos estamos hablando cada allí, vez Jorge Herrera? Se va separando. Bueno, por lo menos en este caso, a partir del año 2009, que se empezó a usar los intereses para cubrir el faltante de contribuciones, estamos hablando de 489.000 millones de colones que debieron haber ido a alimentar la reserva y tuvieron que gastarse en pagar las pensiones. Aquí podemos ver en este otro gráfico. O sea, 489.000 millones que debían ir a la reserva se usaron para pagar pensiones ya en el 2009. En el transcurso del 2009 al 2016. Al 2016. Sí, en este gráfico ahí se ve, digamos, esas barras son los intereses y la parte azul corresponde a la porción de los intereses que fueron a aumentar la reserva. La parte naranja es la parte que tuvo que ir pasando a cubrir el pago de pensiones. Y vemos ahí que ya en el 2016 la totalidad de los intereses, según el presupuesto propio de la caja, la totalidad de los intereses fue a pagar, se usó para pagar pensiones. Y ahí es cuando deja de crecer la reserva. Ahora, volviendo al tema de las dos tesis, yo creo que la tesis del superintendente de pensiones está basada en lo que se le pidió a la Escuela de Matemática que hiciera, a Rodrigo Arias López y a su equipo. A don Rodrigo lo que se le pidió fue determinar, bueno, hemos tenido un choque, tenemos el carro a la miseria, ¿cuánto nos cuesta repararlo? Eso fue lo que hizo su equipo. Lo que nosotros estamos diciendo es, nos falta saber por qué el carro está a la miseria. Pero eso no fue lo que se le pidió a la Escuela de Matemática, fue decir, bueno, de hoy para adelante. Nosotros lo que estamos insistiendo es en la necesidad de ver cómo llegamos aquí. ¿Para qué? Por sentido común, porque si yo tengo el piso lleno de agua y me pongo a reparar el piso, capaz que el agua venía de arriba, venía del techo, y yo voy a levantar todo el piso y voy a seguir teniendo agua porque el agua viene del techo, no del piso. Entonces, es muy importante saber por qué este carro, que no debía estar chocado, está chocado a los efectos de que las soluciones sean sostenibles, especialmente si le vamos a pedir a la población que se ajuste el cinturón, que pague más, que reciba menos, que se sacrifique. Si nos vamos a sacrificar 1 millón y resto de personas, que sea por un buen diagnóstico del problema. Ahí es donde creo que algunas de las autoridades de la institución se están equivocando en decir no podemos mirar para atrás, porque es que no se trata de mirar para atrás. Saber por qué el auto chocó es un problema del presente, no del pasado. No es un problema de historiografía, es un problema de no repetir los errores y de corregir exactamente el problema que se generó. Entonces, a mí me da la impresión de que el tema es que en esta mesa de conversación, en torno a este diálogo nacional, debería darle un lugar a cada cosa. Entonces, al envejecimiento poblacional, lo que es el envejecimiento poblacional, pero a los cambios de choque que se produjeron en el curso de 3 o 4 años y que tuvieron un efecto de bola de nieve, no se les puede atribuir el cambio demográfico. Y veamos esos cambios de choque, sigamos viendo esos datos duros que ustedes nos están señalando. Jorge Herrera, ¿qué otro cambio importante? Es decir, los intereses, decía usted en la última información, se empezaron a utilizar para pagar el régimen de pensiones, los intereses que genera la reserva. ¿De cuánto era la reserva, para recordarlo? Ahorita están en 2.2 billones de colones. El patrimonio del régimen es de 2.2 billones. Okay, en ese aspecto es importante ver el problema de la gestión, porque esto no se dio de un año para otro. Estamos hablando que ya en el 2009 las contribuciones no eran suficientes y llegamos hasta el 2016, en el presupuesto 2016, en que ya había que ocupar todos los intereses para pagar pensiones. Bueno, ¿y qué estaba haciendo la administración? ¿Cómo no se daban cuenta de que cada vez había que incorporar cada vez más intereses? La tasa de crecimiento de la reserva estaba disminuyendo. Incluso recuerdo bien cuando doña María Los Alfaro, como presidenta de la comisión, le hizo la observación al actuario de la Caja sobre el tema de que la reserva crecía en términos nominales, pero en
en la tasa de crecimiento iba reduciéndose. Entonces, bueno, el actuario lo dijo que se trataba de un asunto normal por la madurez de los regímenes de pensiones, que al principio iba aumentando la tasa de crecimiento y después empezaba a decrecer. Eso es difícil y mientras de asimilar. pasaba eso, entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba? Dimos el ejemplo del aumento de la pensión mínima más que la inflación, dimos el ejemplo del cambio en el cálculo de pensiones, hablamos de que se congeló la base contributiva, por lo cual por años el piso de contribución permaneció igual mientras aumentaban los gastos. Luego, el seguro de invalidez, vejez y muerte compró títulos valor del seguro de enfermedad y maternidad que eran muy caros y compró sin negociar. Estimamos que por ese concepto perdió por lo menos 1.290 millones de colones. Pues, luego, un punto muy importante, IBM no tiene que pagar el 8% de impuesto de renta cuando compra títulos valor en la bolsa, pues Hacienda lo retiene y luego la caja tiene que reclamar ese impuesto. Pues por lo menos 3.000 millones de colones se han perdido porque la caja le regaló a Hacienda el 8% del impuesto de renta que no tiene que pagar. En ese mismo momento en que estaba teniendo esas dificultades de más y más gastos y menos ingresos. Desató una estampida hipotecaria en el 2011 porque mientras todos los prestadores de dinero para comprar o reparar viviendas tenían las tasas bajas, ¿sí? La institución repentinamente subió las tasas 2 puntos porcentuales y perdió por más de 9.000 millones de colones. Subió las tasas y perdió las tasas para los préstamos. Subió las tasas y la gente se fue como loca a buscar préstamos más baratos. Ajá. Entonces, perdió un montón de clientes. Esa estampida hipotecaria le hizo que la invalidez, vejez y muerte perdiera porque la caja presta para porque vivienda. La caja presta para vivienda. Correcto. Y luego una cosa que es muy interesante y que don Jorge conoce mucho mejor que yo, es que incorporó proyecciones de ingresos que no tenía. Incorporó 359.000 millones de colones procedentes de hasta el 15% de las utilidades de las empresas públicas. Esa es una forma de financiamiento que está prevista en la ley. Esos recursos no habían entrado a la institución y sin embargo se proyectaron como que estaban. Entonces eso es como que yo me comprara un BMW, ¿verdad?, a cuenta de un contrato que en algún momento me dijeron que podía tener, ¿no? Entonces, este problema también de suponer que hay ingresos que no existen es otro de los indicadores de negligencia técnica que representó un problema muy serio, porque entonces el criterio actuarial ante la Junta Directiva fue: podemos hacer un montón de cosas porque tenemos esos recursos, pero no se tenía. No había ninguna seguridad de Con lo cual, luego hubo que tomar fondos de reserva. Es decir, nosotros estimamos por todos estos rubros unos 530.000 millones de colones de piso, y son unas estimaciones que queremos someter a la ciudadanía y a otros técnicos para que las revisen, para que las actualicen, para que las mejoren, y luego, a partir de ese hueco, hubo que recurrir a los intereses, y entonces ahí se genera ese efecto de bola de nieve que hace que se toman intereses que dejan de percibir interés, o sea, los intereses dejan de dar intereses, y entonces terminamos en por lo menos 1 billón de colones de pérdidas. Entonces, 1 billón de colones de pérdidas, ¿ya para cuándo, Juliana Martínez? Estamos trayendo las estimaciones al 2016. Ajá. Es lo que tiene a las autoridades de la institución queriendo cobrarle a la población trabajadora un 35% más de contribuciones a partir del 1 de junio. Entonces, claro, mucha de la negligencia técnica con que se tomaron estas decisiones no se notó mientras la cobija alcanzaba y mientras había un poco más y se podía ir pateando la bola. Cuando llegó el momento en que ya no se pudo patear la pelota más, es cuando tenemos este problema, y cuando la institución le traslada a la sociedad el hacer el trabajo sucio de convencernos de que tenemos que pagar más, trabajar más, recibir menos. Ahí está el problema. Qué serio. Ya viene don Jorge Herrera. Nada más para retomar, porque dijiste una cantidad interesantísima de información. Es decir, eso es como cuando uno cuenta, César, con con una plata, cuando dijiste 359.000 millones, se esperaban de utilidades de las empresas públicas, ¿no es así? Que debería trasladarle las empresas públicas esos dineros a la caja. La dirección actuarial hizo una estimación, ¿verdad? Que yo haga planes que voy a recibir tanta X cantidad de dinero en mi presupuesto familiar y ya hago planes con eso, pero además nunca se recibieron.
No se recibió ese Por monto. por eso que nosotros insistimos, Auxilio. a diferencia de algunas personas que han estado en este programa, en que no estamos hablando solo de delitos penales. El Ministerio Público tiene denuncias sobre algunos de estos temas y algunos Tiene de estos un temas caso tienen enorme, una un caso dimensión grande. penal y eso ojalá se resuelva en el corto plazo. Pero lo que estamos hablando también es de negligencia técnica. No sé, una trabajadora doméstica pierde un tenedor de plata y pierde el empleo. Es decir, por muchísimo menos que esto, cualquiera de nosotros puede quedar sin trabajo y sin responsabilidad patronal. ¿Y cómo es posible que estemos cargándole a la sociedad una distribución de esta cuenta sin que estas personas, y concretamente estamos enfocándonos en la dirección actuarial, porque para estas decisiones que hemos estado viendo, en todas menos una en particular, es el criterio que aparece en las actas de junta directiva, aparece avalando todas estas decisiones en nombre de razonabilidad técnica. Por eso nos estamos enfocando en ese puesto, que es el puesto más técnico que tiene la institución. Y por eso soluciones como reemplazar la presidencia ejecutiva por una gerencia general y un montón de cuestiones que están en el ambiente pueden ser útiles, pero sin una dirección actuarial realmente seria, esto no es posible. Usted le pregunta a las autoridades de la Caja y varias le van a decir, eso se está resolviendo. Casi todo esto se está resolviendo hace 15 años, pero no se resuelve, como no se resuelve el expediente electrónico. Entonces, mientras hacemos como que se está resolviendo y no se resuelve, la sociedad seguirá pagando los platos rotos de esta dificultad. Y pensemos que estamos hablando de un fondo que es central para la democracia y para el bienestar de la población. Y en un momento en que toda la región ha constatado que estos fondos tienen que ser públicos y que las pensiones tienen que estar en manos del Estado porque el lucro atenta contra la protección de la vejez. Nosotros no estamos discutiendo el papel del Estado y del modelo solidario. Lo que estamos diciendo, como toda la investigación académica muestra, es que el Estado para funcionar necesita tener un operador capaz de hacerlo funcionar. Esto es como un chofer, exactamente. Usted puede tener el mejor carro del año, pero si usted no sabe poner las marchas y no sabe que no se puede doblar a la izquierda, a contravía, usted va a chocar. Y no por el carro, ni por los pasajeros, sino por la capacidad de conducir del chofer. Sigamos desenmarañando toda esta enorme bola, porque ya ahí dijiste, Juliana Martínez, que se perdió 1 billón y Jorge Herrera nos dijo que el fondo, la reserva es de 2.2 billones. El equivalente, ¿no? Se perdió el equivalente a la mitad. Sí, no, quería retomar el tema que señalaba Juliana respecto a los ingresos que dejaron de percibir los 359.000 millones. Ajá. Y eso corresponde al artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, que se promulgó en el año 2000. Correcto. Ese caso es, digamos, una de las Es que las partes- empresas públicas le dan a la Caja, pero hay una gran deuda, ¿verdad? No se le ha dado todo No, lo que tienen no, que darle. Pero no, ahí es donde está el tema, la parte más política, tal vez, de este asunto y uno de los, digamos, de los impactos más fuertes, porque desde el año 2000 hasta el año 2012 se incumplió la ley. Las empresas tenían que aportar hasta el 15%, pero el Poder Ejecutivo tenía que emitir un decreto para fijar el porcentaje, previa recomendación de la Caja. La Caja hizo las recomendaciones, pero desde el año 2000 hasta el año 2012, cuando la UNDECA presionó ante los tribunales para que se cumpliera, fue que se publicó el decreto con una escala de aportes. De lo que deben de aportar las Sí, instituciones públicas. creo que era 5, 7 y el 15. Creo que a partir de este De sus año, del utilidades, de sus 2017, ganancias. sí. Pero cuando se publicó el decreto, se hizo la consulta a la Procuraduría y la Procuraduría dictaminó que para atrás no se podía cobrar nada. O sea, Solo para todo, adelante. exactamente, por la omisión de los gobiernos de fijar un porcentaje que pudo haber sido del 1, del 2, del 3, hasta el 15%. Sin embargo, no hubo una sola decisión de establecer un porcentaje. Entonces, todo lo que pudo haber percibido el régimen desde el año 2000 hasta el año 2012 se perdió porque en materia tributaria no puede haber retroactividad. Y hay cantidad de oficios que se cruzaron con los diferentes gobiernos sobre el tema sin que se resolviera nunca
nada, hasta el año 2013, que el gobierno de doña Laura Chinchilla y de doña Sandra Piz publicaron el decreto. Bueno, Pero antes de eso, entonces ahí, digamos, está la parte, las responsabilidades, digamos, más políticas, y es un tema que yo creo que es muy complejo y muy amplio, que ameritaría un espacio, digamos, muy amplio para discusión. Ahora, yo eso quería decir, porque Julián había hablado de 9 acciones, por lo menos, que dieron que tienen hoy en estado crítico al régimen de pensiones. Ahora, digamos, todas estas cosas que ocurrieron en el contexto de alertas. Hubo muchísimas alertas y eso es parte de lo que también queremos subrayar. ¿Por qué estamos siendo incapaces de traducir las alertas en correcciones? Hubo alertas de CONACYF, del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, sobre la negligencia en el manejo de los fondos de IBM. Y hubo alertas de Contraloría sobre el débil manejo de la reserva. Hubo alertas de la Superintendencia de Pensiones que acusó a la Caja de maquillar las cifras de invalidez, vejez y muerte. Pablo Sauma, economista, directivo de la institución durante el periodo que estamos viendo, sistemáticamente dejó constando en actas sus dudas, sus cuestionamientos a los criterios actuariales, fundamentando técnicamente por qué le parecía que la salud del régimen no era la que la dirección actuarial planteaba. Hubo técnicos del Comité de Inversiones que hicieron su planteamiento y que fueron quitados de ese comité justamente a raíz de la alerta, pero alertas hubo. Y de cara a esas alertas, la Junta Directiva, la mayoría de la Junta Directiva y el cuerpo gerencial dejó pasar, ¿no? Entonces, creo que esto es importante porque todo lo que nosotros estamos planteando es una verdad incómoda. Y es incómodo para nosotros plantearlo porque estamos hablando de algo muy grande y muy serio, y sin embargo todo ha sido dicho por diferentes instituciones de control y por diferentes actores técnicos y políticos en diferentes momentos. Lo único que estamos haciendo ahora es juntando toda esa información para tener un cuadro resumen que la sociedad civil, diferentes organizaciones, incluso muchas organizaciones que no están en la mesa de esta negociación, como por ejemplo el Consejo Nacional de Personas Adultas Mayores, CONAPAM y otras, puedan interesarse por esto y creo que la clave es ciudadanizar este debate, es decir, antes de tomar ninguna medida, la ciudadanía necesita entender este tema. Este tema se plantea a veces como muy complejo, para mí de manera hasta interesada, porque me acuerdo cuando discutíamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y al principio los especialistas en comercio exterior nos decían, no, muy complejo, esto es para gente que ha estudiado no sé cuántos años de derecho internacional. Y nos dimos cuenta que no, que ninguna política pública está más allá de la comprensión de la persona corriente que trabaja en lo que trabaje. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un instrumento que es para toda la población. Entonces, este tema se puede comprender y a veces se complica excesivamente atentando contra la democracia en la toma de decisiones. Pero estamos a tiempo. El tema es que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Bueno, y por eso están ustedes, Jorge Herrera y también Juliana Martínez, aquí analizando. Ya han generado ustedes varios comentarios porque hay una enorme preocupación por este estado, estas decisiones, las 9 decisiones que se tomaron en la percepción de Juliana Martínez, Jorge Herrera, que llevaron a la caja la situación financiera en que está. Correcto. Los comentarios en redes sociales son los siguientes, vamos a leerlos a continuación. David Sánchez dice lo siguiente: y los responsables políticos no basta con señalar y proponer, se debe hablar con nombres y apellidos para que los responsables sean visibles ante la sociedad. Leda Méndez dice, buenos días, ¿podrían ustedes dar los nombres, los apellidos y los puestos que ocupan, que han tomado las decisiones perjudiciales para la población que se pensiona con la Caja Costarricense del Seguro Social? Ya se mencionaron algunos. Diego Castillo dice, ahí están los culpables de la quiebra, no van a llegar a nada porque la posición Caja es en contra de los trabajadores y son los que mandan. Fanny Vega Gómez dice, la razón debe de estar sobre la ambición de algunos. Son los comentarios que ustedes generan en nuestras redes sociales. ¿Reacciones, don Jorge Herrera? Bueno, en esto es complicado de señalar así como muy puntual las responsabilidades, pero quería ver el tema también de las alertas.
que mencionaba De las Juliana. veces que se alertó. Sí, Autoridades, dice por usted. eso, ¿cuántas veces don Edgar Robles, por ejemplo, en la comisión esa de gasto público en el año 2010 explicó? El ex superintendente. Superintendente de pensiones. Sí, cuánto él fue a la prensa ahí en la comisión, él explicó muy claramente, incluso que conforme se postergaran la toma de decisiones para corregir esas situaciones, el sacrificio iba a ser mayor. Eso me quedó a mí muy Y hoy claro. va a ser mayor el sacrificio, Entonces, dice Juliana Martínez, que estamos a tiempo, Jorge Herrero. Bueno, el sacrificio, ninguna de las medidas que están propuestas y las que se van a analizar en la mesa, ninguna va a mejorar los beneficios que tiene, ni tampoco va a bajar el costo. Cualquier solución va a caer dentro del contexto de más costos y menores beneficios. Entonces, ahí es donde tiene que intervenir la gente y pensar si no existen otras posibilidades. Y la gente está pidiendo. Sí, yo creo y la que gente lo está que pidiendo estamos a tiempo es a que no nos den a tolillo con el dedo. De eso estamos a tiempo. Yo no creo que estamos a tiempo de que podamos resolver revertir el problema sin que haya dolor, ¿verdad? Pero el tema es si vamos a sacrificarnos para que todo siga igual y para que a la vuelta de la esquina estemos en la misma situación y para que haya impunidad en las personas que tomaron estas decisiones con absoluta negligencia, o si vamos a cambiar el chofer. Yo creo que de eso se trata. La institución tiene autonomía para protegerla del interés político de corto plazo y esa autonomía no le está funcionando. De hecho, la autonomía está funcionando para blindar a los responsables y no para que rindan cuentas ante la sociedad. Yo me enfoco mucho en el director actuarial, porque en Luis Guillermo López, porque él aparece con su nombre y apellido avalando el grueso de todas estas decisiones. Y porque en 1943, cuando se pasa la ley constitutiva de la Caja y cuando el mundo estaba en guerra, Costa Rica fue capaz de traer a uno de los mejores actuarios del mundo, del medio de la guerra y de la persecución. Muchos de los actuarios eran judíos y estaban escondidos. En ese contexto, Costa Rica pudo traer un actuario que, si mal no recuerdo, ni siquiera hablaba bien el castellano, para ayudar a montar su base actuarial. Y resulta que ahora tenemos a un director actuarial que, bueno, pues él sabe que él no es actuario, él es economista, no es actuario, dirigiendo a una institución que maneja el 14% del Producto Interno Bruto. Tal vez es el momento en que él reconozca que no está a la altura de poder hacerlo. Es decir, es posible que eso ocurra, es posible que eso ocurra. Debería tener él la integridad profesional y personal de dar un paso al costado y no tener que ponernos a gente como yo a tener que decir algo que no es agradable. No es agradable, pero ningún seguro social puede funcionar bien si no tiene una cabeza actuarial mirando por el corto, mediano y largo plazo fríamente, objetivamente y con mucha solvencia profesional. El informe de la Escuela de Matemática señala en varios lugares la debilidad técnica de la dirección actuarial y señala la debilidad enorme del Comité de Inversiones. O sea, dice que la Caja y el régimen de pensiones tiene tomando decisiones sobre inversiones a gente que sabe sobre morosidad, a gente que sabe sobre afiliación, pero que no sabe sobre inversiones. Y esas personas han estado tomando decisiones por el 7% del Producto Interno Bruto. Entonces, esas cosas no pueden quedar como como una nota al pie de página, algo que la Junta Directiva de la institución dice, vamos a hacer algo, estamos haciendo, es igual que el expediente electrónico, siempre lo estamos haciendo y nunca funciona. No funciona. Entonces, tenemos que dejar de vivir en realidades paralelas creyendo que hay perros que vuelan, porque los perros no vuelan hoy, no vuelan mañana, no van a volar el mes que viene, por más que nos gustaría, no vuelan, los perros no vuelan. Entonces, tenemos que romper el silencio, romper el miedo de conversar democráticamente sobre este problema y entonces sí hay posibilidades de que lo resolvamos. Muchas gracias a Juliana Martínez, muchas gracias a Jorge Herrera también por ponernos en perspectiva. Tenemos casi 40 minutos de estar hablando de este tema y yo sé que podríamos hablar 2 horas más. Vamos a tener reacciones también de un sector sindical, Patria Justa, que está pidiendo que no se participe en este diálogo, porque porque desde ahora está incluido ese 1%, no sé si ahora te referías, Juliana, a partir de junio se cobra el 1% más, se rebaja el 1% más. Vamos a una pausa y ya venimos con más sobre este tema.